Saludos amigos, 8 de febrero de 2025. Pasen un buen sábado si es que pueden, puesto que digamos que las noticias no son muy amables. Pero bueno, no hay que sucumbir, hay que tratar de entender cuáles son los procesos, por qué se producen y cuál es el papel que jugamos nosotros como meros individuos dentro de este enorme mundo. Fíjense que hay muy malas noticias, de hecho, muy malas noticias económicas en Europa especialmente. Se está buscando, por supuesto, seguir haciendo estos juegos de trileros con el fraude estadístico, llamémoslo claramente así, pero la realidad es la que es y, bueno, ya la propia inflación, que ustedes estarán notando, como todo el mundo, pues ya es llamativa acerca de que las cosas no van realmente bien. Los datos son catastróficos, especialmente en Alemania, que es la que sostiene todo el entramado que se creó con el proyecto europeo. Y bueno, digamos que este aspecto económico lo que nos habla claramente es acerca de el porqué de las políticas de Trump, el porqué de la reconfiguración del imperio, y es que realmente un Estados Unidos aislado, como algunos postulan, no funcionaría mucho mejor de lo que, por ejemplo, ha funcionado el Reino Unido desde que ha efectuado su Brexit. De hecho, ahora allí tienen muchos problemas muy serios, y se plantean la manera de volver a beneficiarse de la pertenencia o la asociación con la Unión Europea y tratar así de salvar los muebles, por así decir. Digamos que de fondo siempre hay una cuestión estratégica. Y esto nos lleva inevitablemente a los mapas, que son los que nos pueden, digamos, arrojar luz a la hora de hacernos una idea de conjunto, una idea que más o menos podamos, digamos, tener como base acerca de la correcta interpretación del bombardeo de noticias que nos llega y, bueno, el aspecto siempre contradictorio, ¿no? Paradójico. Digamos que hay informaciones que contradicen otras informaciones y todo parece no tener ningún sentido. Se necesita base y la base empieza por este tipo de mapas. Por alguna razón cuesta mucho entender la razón de la geoestrategia del Ártico. La geoestrategia del Ártico, en este mapa aparece bastante bien representada, consiste básicamente, esencialmente, en lo que es la ruta de paso. Digamos que hay diferentes rutas de paso en el mundo y esta es absolutamente clave porque el entramado geoestratégico del imperio estadounidense, digamos que se hizo con todas las rutas excepto esta. Tiene aseguradas todas las rutas excepto esta. Y eso podría ser digamos, la clave de un cambio a nivel mundial enorme que pondría tanto a Rusia como a China, que por alguna razón se han aliado, digamos que al frente, al máximo nivel, digamos, hegemónico en el mundo. Entonces, si lo ven ahí, ya empezarán a entender por qué los movimientos de Trump en torno a Canadá. Hoy mismo el señor Trudeau decía que hay que tomarse en serio la amenaza de Trump de anexarse Canadá. Por supuesto, el amigo Trudeau no nos explica por qué. El mapa sí nos lo explica. Ya lo ven. Alaska, ahí al norte de este mapa, quiero decir. Ahí lo ven, en la parte superior, es la parte que tiene Estados Unidos de manera directa en el Ártico, una parte mínima en comparación con la rusa, que como ven es la mayoritaria. Si se hicieran con Canadá, bueno, la cosa cambiaría de forma clara, pero si además se hacen con Groenlandia, entonces digamos que daría un vuelco. Porque no olvidemos que Noruega, que como ven ahí, en este mapa en concreto, se adjudica esas islas Svalbard, esas islas, islas de un tamaño considerable, tengamos en cuenta que Groenlandia es enorme, y las islas Svalbard tienen un tamaño considerable, y la propia Noruega, al norte, digamos que presentan una suerte de cierre, una suerte de desequilibrio en el Ártico. Digamos que Rusia, si sumamos todo, si sumamos Alaska, Canadá, Groenlandia
y Noruega, digamos que Rusia pasaría a ya no tener la mayor parte del Ártico, de no tener tanta influencia, digamos. Esto por un lado, pero hay más cosas. Fíjense en este otro mapa. Aquí se designa con esa línea, digamos que por así decir, el límite de congelación, el límite de viabilidad dentro de lo que es el Ártico. Y como ven, pues volvemos otra vez a lo mismo. Se ve claramente la importancia enorme de Groenlandia, ahí, junto con las islas Svalbard, que en este mapa también se le adjudican a Noruega. En realidad, los rusos no aceptan esto y hay una suerte de soberanía compartida, o al menos lo había hasta ahora. Como ven, las islas Svalbard son absolutamente clave también, en ese paso por el Mar del Norte. Ahí se ve justo abajo Islandia y ya lo siguiente que tendríamos ya sería el Reino Unido, que ya tendría esa posición privilegiada a nivel geoestratégico en el Mar del Norte. Pero fíjense en el otro lado del mapa, allá en el Mar de Bering, fíjense, ahí están las islas Aleutianas, la península de Ojotsk, que forma parte de Rusia, pero allí en la esquina superior derecha se ve el norte de Japón. ¿Recuerdan? Ayer hablábamos de la importancia de esas protestas en torno a las Islas Kuriles. Ahora se comprende mucho mejor la razón de por qué se producen estas misteriosas protestas, por qué se vuelve sobre esta cuestión. Obviamente, si Japón, por la razón que fuese, estableciese una alianza y tuviese un poder importante a nivel militar, marítimo, naval, pues como ven, digamos que cerrarían, por así decir, junto con las aleutianas, cerrarían el paso a los rusos por esa zona oriental. Si se cierra el paso por la zona oriental y por la zona occidental, pues ustedes dirán, esto tiene unas implicaciones geoestratégicas enormes. Es obvio que este es el plan. Podemos chuparnos el dedo e imaginar que no es así, pero lo cierto es que es así. Las declaraciones de Trump acerca de la anexión de Canadá y de Groenlandia nos lo han dejado clarísimo, solo hay que quererlo entender. Y de hecho los rusos así lo han entendido. Bueno, hay más mapas que son significativos. Este es el mapa típico al que estamos acostumbrados, pero es muy útil también. Bueno, ahí se ve también la importancia de Groenlandia al norte, la importancia de Canadá también, claro que sí, pero fíjense, ahora nos llama más la atención la centralidad del Canal de Panamá. Y al sur, ¿qué tenemos al sur? Tenemos a Chile y Argentina. ¿Y qué está pasando más concretamente en Argentina? En Chile también, pero más concretamente en Argentina. Que tenemos a un activo seguro estadounidense allí. Y si se fijan, en el norte, en esa península de la Antártida, del continente antártico, pues ahí hay un paso estrecho también. Así que paso por la Tierra de Fuego, etc. Así que básicamente lo que tenemos es que se cerraría, antes en el otro mapa lo vemos aquí, se cerraría. Esta es la idea geoestratégica de Estados Unidos. A ver, atención a esto porque si no se comprende esto difícilmente se va a poder comprender cualquier otra cosa. Se cerraría por un lado el Mar de Bering. No es tan difícil de imaginar. Plantéenselo. Japón, Islas Kuriles, Islas Aleutianas y como ven ahí se cerraría, aparte del propio paso de Bering. En cuanto al Mar del Norte, pues ya lo ven. Noruega forma parte de la OTAN, es un aliado fiel de Estados Unidos, ahora también Finlandia y Suecia por si no fuera suficiente, lo cual asegurarían también el cierre del Báltico, de ahí la importancia del Báltico, porque digamos que si se cierra el paso del norte ya solo quedaría el Báltico como salida para Rusia. Después vamos a ver las otras zonas. Pero esto sería por un lado. Y por otro lado tendríamos otra barrera. Tendríamos que el cierre del canal, y fíjense que acaba de salir la noticia acerca de la preocupación de China en torno a ese, bueno, nosotros aquí ya lo llamamos directamente cierre del canal. Obviamente el canal no está cerrado ahora mismo, pero en previsión de lo que pueda ocurrir. Ustedes entienden. Si Estados Unidos tiene un control directo del canal de Panamá y ocurre cualquier cosa, la que sea, la que ustedes imaginen, pues cerrarlo es bien fácil, bien sencillo. Pero es que también se puede cerrar el paso del sur. Entonces ahí tienen otra barrera clara. Aún así esto podría pensarse que no impresiona demasiado, que no es para tanto.
Bueno, entonces es cuando vamos a Asia. Estábamos viendo a Japón desde otra perspectiva, ¿verdad? Miremoslo aquí otra vez. Pongámoslo de nuevo para entenderlo bien. Ahí se veía Japón, la isla de Hokkaido, al norte de Japón, en la parte superior derecha. Y ahora aquí vemos a Japón en su, bueno, normalmente en la perspectiva que se suele utilizar en los mapas, etc. Pues ahí lo ven, ahí ven las Islas Kuriles al norte de Japón. De hecho, en este mapa simpáticamente las han puesto del color rojo de Japón, cuando en realidad están bajo control ruso. Esto ya es llamativo, ya digamos que los caprichos de los mapas ya nos hablan a las claras de qué es lo que hay detrás de todo. Entonces ahí estaría, bueno, un poco más a la derecha estaría Alaska y las Islas Aleutianas que, digamos que cierran, por así decir, el paso de Bering, el mar de Bering. Si Japón y Corea del Sur, donde últimamente ha habido mucho movimiento, bueno, pues tuviesen algún tipo de fenómeno, vamos a llamarle así, que les llevase, que les empujase por alguna razón a comportarse de manera agresiva en un entorno de alianza entre Rusia y China, pues se ve claramente como ahí habría un cierre. ¿Qué hemos estado escuchando últimamente? Bueno, todo esto, las islas japonesas hacia el sur llegan hasta casi Taiwán, en las cercanías de Taiwán. La importante y estratégica isla de Okinawa es un buen ejemplo de ello. ¿Y qué hemos oído últimamente también en torno a la administración Trump y todos los movimientos que se están produciendo? Bueno, pues que ya se dejaría de considerar en Estados Unidos la política de una sola China. Ya lo que tendríamos sería un Taiwán autónomo. Y ya ven que ahí, simpáticamente en el mapa, fíjense, Taiwán está en color azul, no está en color amarillo de China. Todo esto ya es llamativo por sí solo. Fíjense que también tenemos a Filipinas al sur de Taiwán. Es decir, todo esto marca una barrera clara, definida. A ver, desde aquí, plantéenselo. Estamos en el Ártico, la salida del Ártico, Alaska, el norte de Japón, y pasamos aquí, bajamos todo por Japón, Okinawa, Taiwán, Filipinas. Fíjense cómo es una auténtica barrera en torno a toda esta bueno, situación estratégica. Y ahora veámoslo desde el otro lado. Fíjense, Turquía y Siria. Y en Siria tenemos también noticias de la administración Trump. Tenemos que eventualmente se retirarían de Siria. Los kurdos, de hecho, están a cuadros, dicen, ¿pero qué está pasando aquí? Y el señor al-Shara, que es como se hace llamar ahora, aquí simpáticamente le llamamos corbatas de barba inclusiva, el señor Shara ha dicho que aceptaría bases militares turcas en territorio sirio. Al mismo tiempo, la UE, la Unión Europea, está presionando, ¿y de qué manera?, para que Siria invite a marcharse a los rusos de sus bases militares, sus dos bases militares en Latakia, es decir, en la zona que da al mar, la zona siria que da al mar Mediterráneo. Entonces, si tenemos eso en cuenta, si además pensamos en la visita bien significativa del señor Pashinyan, el gobernante armenio, a Washington, donde se entrevistó con J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, si tenemos en cuenta la polémica que está habiendo en torno a Azerbaiyán, con eso del vuelo, el supuesto derribo por parte de los rusos de ese avión de pasajeros sobre suelo, bueno, más bien sobre el espacio aéreo kazajo, que por desgracia, bueno, pues se estrelló allí. Ellos dicen que fue un sistema Pansir-S ruso el que lo derribó, y tengamos en cuenta que Azerbaiyán es un férreo aliado tanto de Turquía como de Israel. Ojo a esto, Turquía e Israel. Turquía, bueno, lleva ya muchos años con la noción de una suerte de Imperio Otomano 2.0, una serie de ideas pantúrquicas que incluirían tanto territorios en Siria, como en el norte de Irak, como en el propio Irán. Azerbaiyán, desde luego, formaría parte de ello. Y tenemos también noticias en Asia Central. Tenemos que Uzbekistán está devolviendo los aviones que los pilotos afganos
llevaron a Uzbekistán cuando se produjo el descalabro en 2021 de la retirada apresurada de Estados Unidos de allí. ¿Por qué está ocurriendo esto justo ahora? Bueno, tenemos noticias también en Afganistán de un supuesto golpe de Estado, puesto que habría ahora mismo dos facciones. Una de ellas sería proestadounidense o al menos favorable a una suerte de entendimiento con Estados Unidos. Entonces ya lo ven, Uzbekistán, Afganistán, Asia Central, todo está muy claro aquí. Recordemos que China, en su flanco occidental, es decir, en esa zona que limita con el Asia Central, de hecho, con esos países como Kirguistán o Tayikistán, tiene también problemas con respecto, bueno, problemas por supuesto fomentados desde Occidente, con ciertas facciones túrquicas también, o vinculadas a los turcos, y de corte islámico, por ejemplo, los yugures, y ahí digamos que tendríamos otra vez más esa tendencia siempre al cierre, es decir, crearle problemas a China, tanto por el occidente como por el oriente, bueno, redundaría en interés de este imperio estadounidense que lo que haría es siempre estar cerrando y cerrando y cerrando Rusia, China, es decir, esa área clave del planeta en la que por lo demás se encuentran sus ahora mismo mayores rivales, ¿no? Los que desafían la hegemonía estadounidense. Pero es que no termina ahí la cosa. Si vamos por el Mar Rojo, ya lo ven por ahí, Arabia Saudí, tengamos en cuenta también el Golfo Pérsico, por supuesto, con toda la tensión que está habiendo en Irán, hemos tenido al Ayatollah Khamenei diciendo que no hay nada que negociar con Estados Unidos, después de que Pezeshkian hubiera dicho de que sería maravilloso negociar otra vez con Estados Unidos. Bueno, parece que Khamenei ha tomado el control en Irán y parece, al menos de momento, que en ese sentido Estados Unidos tiene mucho que trabajar ahí todavía. Pero por el otro lado, por el Mar Rojo, tenemos que esta nueva situación de alto el fuego en Palestina ha, digamos que, atenuado la actividad de los Ansar Allah en Yemen, que cerraban de hecho el Mar Rojo. Es decir, esto sí fue un problema estratégico grave dentro del concepto imperial estadounidense. De momento eso se ha quedado en stand-by. Y ahí habría mucho que calibrar acerca de las políticas aparentemente erráticas, contradictorias, paradójicas de Donald Trump en torno al Oriente Medio o el Próximo Oriente, en el caso de Palestina, Israel, etc. Pero si seguimos en la línea, vemos que Pakistán, en el cual ha habido muchísimo movimiento, también formaría parte de un eventual, siempre eventual, recordemos cómo fue sacado del poder de manera explícita Imran Khan, el cual tenía una postura no precisamente muy favorable a Estados Unidos. Pakistán, digamos que sería empujado, por así decir, a formar parte de esta reconfiguración del Asia Central o algo así por el estilo. Siempre utilizan este tipo de términos para hablarnos de sus procesos democráticos y todas estas cosas. Tengamos en cuenta también algo muy importante, y es que la India es aliado no solo de Rusia, es decir, no solo tiene buenas relaciones con Rusia, sino también con Israel. Entonces tenemos el mundo turco, ese mundo pantúrquico que aspira a extenderse por el Asia Central, que a su vez tiene buenas relaciones a través de Azerbaiyán con Israel, aunque supuestamente Turquía e Israel no tienen buenas relaciones. Y por otro lado tenemos también que la India tiene también buenas relaciones con Israel, a pesar de que Israel ahora mismo no está en su mejor momento de relaciones con Rusia y sin embargo la India sí. Digamos que dentro de todo este toma y daca y complejidad estratégica, en realidad sí que se perfila claramente ese cierre, una y otra vez, ese cierre por parte de Estados Unidos que siempre está trabajando en ese cierre para la influencia, para la salida, para la expansión tanto de Rusia como de China. Recuerden nuestro vídeo de ayer, las razones de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, en realidad ya de la Primera, pero que bueno, acabaron empujando hacia la Segunda Guerra Mundial, fueron que no se le dejó salida, en concreto, en el caso alemán. Y esto es lo que precipitó ciertos acontecimientos. No dejarle salida a Rusia y a China, ¿qué podría precipitar?
Ahí, amigo, ahí está la gran pregunta y ahí está también una de las claves geoestratégicas estadounidenses. Recordemos que hubo movimientos en Sri Lanka, al sur de la India, y también en Bangladesh. Por supuesto, esos movimientos siempre favorables a Estados Unidos, siempre. Ha habido también mucho movimiento en Birmania con estos eternos problemas de guerrilleros, etcétera, etcétera, que, casualidad, siempre, la misma casualidad, están apoyados por Occidente, ya sea por los británicos, ya sea por los estadounidenses, siempre los occidentales están ahí. Si ya nos vamos, bueno, pues digamos hacia Indonesia, que acaba de entrar en los BRICS, por cierto, o Malasia, pues ya vemos cómo convergen esas dos líneas de cierre. Por un lado esa que venía desde Japón hasta Filipinas y por otro lado esta otra que estábamos viendo ahora. Siempre un cierre, el cierre asiático. Y si nos vamos a otro mapa veremos que este mapa ya no se suele ver tanto, ¿verdad? Sin embargo es sumamente importante. Si ya estábamos hablando de esa Indonesia y esa Malasia, ahí donde convergen, digamos, las dos líneas de cierre, pues no es solo eso, es también, digamos, que el paso a través del Estrecho de Magallanes que llevaría, pues, desde Europa o América hacia el Océano Índico y digamos que sería otra línea de comunicación más. ¿Cómo cerrarla? Pues muy sencillo, fíjense. Todas esas islitas de las que algunos ni siquiera saben que existen, pero que aparecen ahí muy tenues, tanto al sur de Sudáfrica como en la zona norte del continente antártico, como en torno a Madagascar, una zona también muy estratégica, como, ojo, en la zona entre Madagascar y ese punto de cierre de Indonesia, Malasia y India, con Sri Lanka al sur. Es decir, aquí tendríamos otra vez más de lo mismo. Una isla absolutamente clave en todo esto es la isla de Diego García, que por supuesto está ocupada por los británicos. Faltaría más. Faltaría más. Por supuesto, los estadounidenses tienen posiciones ahí, posiciones absolutamente clave. Y bueno, ya lo ven, a la derecha estaría Australia, que forma parte de esos 5 ojos, del AUKUS y todas estas cosas. Es decir, más cierre, siempre cierre, cierre, cierre. Ojo, porque ahí también tenemos a África. Fíjense, está Etiopía, no pone el nombre, pero está ahí justo al lado entre Somalia y Sudán, donde está ocurriendo una guerra civil, o casualidad. Y, ojo, porque también ahí está Ruanda, que está ahora mismo apoyando a unos rebeldes del Congo, de lo que antes se llamaba Zaire. Y, como ven, pues hace frontera con el propio Sudán. Bueno, no concretamente Ruanda, perdón, pero sí Zaire, o el Congo, como se llama ahora, hace frontera con Sudán. Y Ruanda, ese país pequeñito ahí al norte de Tanzania, que es el que está apoyando bueno, regime change, revolución de color, siempre lo mismo, este tipo de cuestiones, el M23, como lo llaman allí, que digamos que debería reconducir la política interna y que ya se ha hablado de que, bueno, tanto los franceses como los estadounidenses, bueno, están ahí detrás de todo este asunto, por supuesto. Etiopía, entre Sudán y Somalia, está barajando una salida a través de Somalia al mar, después de que se la arrebataran con la independencia de Eritrea. Etiopía, aunque no se habla mucho de ella, es uno de los países fuertes de África, uno de los países con mucho potencial en África. Y ahí al sur, en Sudáfrica, ya saben todos los movimientos que está habiendo en torno a la cuestión de los Boer, cómo Donald Trump ha hablado del asunto, pregúntense por qué, y cómo Sudáfrica, después de todo, es uno de los países de los BRICS. Entonces hay aquí una lucha en todo esto. Pero siempre esa noción, insistimos, de cierre, cierre, cierre. Siempre un cierre, veamos este mapa ya general y ya podemos sacar las conclusiones finales. Si entendemos esto, en realidad veremos que lo que se busca es el cierre de la gran masa de tierra asiática y sobre todo de sus grandes exponentes, que serían tanto Rusia como China y también el propio Irán. Entonces, se buscaría un equilibrio que daría un poder, supuestamente, siempre eventualmente, a Turquía en detrimento de Irán, en detrimento de la propia Rusia, pero sobre todo que conseguiría cerrar. Esta es siempre la idea, cerrar. ¿Qué es este concepto y de dónde viene?
pues en realidad no es algo tampoco extraño ni desconocido. Bueno, quizá desconocido sí. Aquí tienen a Alfred Mahan, el cual, como ven, hace ya mucho tiempo, hace ya mucho más tiempo del que cabría pensarse, fue el estratega de lo que es básicamente la red de bases militares estadounidenses por el mundo. Es decir, él entiende que es necesario que Estados Unidos tome posesión de todos los puntos estratégicos del mapa en los mares. Entonces aquí se ve claramente Océano Pacífico, Océano Ártico, que lo veíamos antes, Océano Atlántico en el centro, según la disposición de este mapa, el Océano Índico, el Antártico al sur, el control de toda esa área, no necesariamente directo, no necesariamente un control directo. Fíjense que Donald Trump lo que busca es el control directo de América del Norte, pero no del resto del mundo. En el resto del mundo, con esto de la desaparición de la USAID y todo este tipo de gaitas, pues no, ya todo está muy bien. Todo está muy bien, pero las bases militares siguen ahí. Y la labor, insistimos, sigue ahí, con una continuidad absoluta. Una continuidad, insistimos, que viene de una estrategia muy antigua, tan antigua como el señor Mahan. Esto es lo que es necesario entender a la hora de abordar con seriedad la labor de Donald Trump y calibrar si es o no es lo que dice ser un gran cambio, una lucha contra el Estado profundo estadounidense, etcétera, etcétera. No hay absolutamente nada de eso, más allá de las concesiones para la galería, concesiones cosméticas, digamos, para maquillar y dar apariencia de algo diferente, cuando en realidad estamos ante lo mismo de siempre. Eso sí, redoblada la intensidad, es decir, lo mismo de siempre sí, pero ojo, porque estamos en un conflicto global, como lo llama el señor Putin. Obviamente, este cierre sobre tanto China como Rusia, que hemos estado viendo en detalle ahora, este cierre y este control tanto de Europa como de África, como de América, como de la propia Oceanía, este cierre, esta presión, lo que buscaría es que tanto Rusia como China se prestasen a la imagen de potencias agresoras. Con Rusia ya se ha intentado esto a la enésima potencia, pero con China también se busca eso. Se busca pintarlos como que son ellos los agresores, son ellos los que quieren expandirse, cuando en realidad acabamos de ver en todo detalle cómo es precisamente Estados Unidos quien oprime y quien cierra, siempre está buscando cerrar y cerrar, oprimir a estas potencias díscolas que realmente sí le pueden presentar batalla en esa lucha hegemónica. Así que, ojo, porque lo que tenemos aquí es ya de hecho una guerra mundial, como estábamos viendo en el vídeo de ayer, véanlo, en esa continuidad de las guerras mundiales, como la cosa venía muy de atrás. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial de manera oficial, pero en realidad habría que irse hasta mediados del siglo XIX para ver las causas y ver cómo en muchos aspectos esa guerra ya había empezado, simplemente se presentó al público, por así decir, en 1914. Después hubo una continuidad clara hasta 1945 y recuerden, hemos estado hablando de los británicos, hemos estado hablando de cómo ahora quieren volver a Brexit y todas estas cosas, y en la figura de Churchill, pues básicamente lo que ocurre es una confrontación, una renovación de la confrontación. Parecía que en 1945 la cosa podía solucionarse, podía llegarse a un nuevo orden mundial, como siempre se está diciendo, siempre se está utilizando esa expresión, nuevo orden mundial, pero Churchill, digamos que rompe la baraja, la muerte temprana de Roosevelt, apenas ni siquiera había terminado de hecho la guerra, y esa posición de Churchill, digamos que sientan las bases de la Guerra Fría y sientan las bases de la actual confrontación entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, no solo Estados Unidos, sino obviamente todo Occidente. Fíjense cómo Europa pues está ahí, digamos, teniendo un protagonismo absoluto en la confrontación con Rusia. Es decir, justo ahora que la propaganda lleva a que Estados Unidos
con todo este baile de Donald Trump, llegaría a un entendimiento eventual con Rusia y cómo la Unión Europea ha dejado clarísimo que continuarán la guerra. Lo decía el señor Orbán en unas declaraciones históricas, ¿no? Bruselas quiere continuar la guerra. Entonces es desde Europa desde donde viene el empuje último, o el empuje primero, según como se mire. Bueno, entonces tenemos aquí muy claramente todo perfilado. Ya solo es cuestión de quererlo entender. Tenemos básicamente una configuración imperial enorme, una configuración imperial que se ha querido vender al público como algo pacífico, algo de mucha libertad y cosas así por el estilo, bueno, las gaitas de siempre, pero que en realidad ahora está mostrando su verdadera cara. Y es básicamente la de un imperialismo totalitario, por supuesto, faltaría más, que lo que busca es la eliminación de todo rival. Y esto tampoco es sorpresivo y lleva décadas comentándose en Estados Unidos, a nivel diplomático, publicaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. El objetivo último es eliminar a todo rival posible para poder establecer ese nuevo mundo, un nuevo mundo que cambiaría no solo la configuración de la política, tal y como estamos acostumbrados a conocerla, etcétera, etcétera, sino del ser humano mismo, porque este es el objetivo último del proyecto moderno, como estamos siempre exponiendo aquí en este canal. Así que ahora pasamos a revisar las noticias, más o menos ya las hemos estado diciendo, pero no está de más revisarlas para mejor comprensión y para que se vea que realmente así es como son las cosas, queramos o no, nos guste o no. Jamenei, como decíamos, ha sido muy claro y ha dicho que no habrá negociación con Estados Unidos. Es decir, este bloque ruso-chino tiene también a Irán y realmente van a buscar sus bazas, van a buscar sus posibilidades de liberarse de este cierre, de estas tenazas imperialistas estadounidenses para, bueno, pues dar lugar a eso que ellos mismos llaman como mundo multipolar. Un mundo en el que no habría un único hegemón, sino un reparto de la influencia hegemónica, tal y como por lo demás, es cierto, había sido durante milenios. Es decir, toda esta noción de un único hegemón, de la universalización de la civilización, son todas nociones específicamente europeas. Son nociones que aparecen más o menos en el siglo XVI, a partir de ahí, y que se definen claramente ya en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Digamos que el gran representante de esa tendencia es Estados Unidos, pero no necesariamente como esencia. La esencia sigue siendo Europa, sino más bien como brazo armado, como ejecutor, como, bueno, digamos que, por así decir, Estados Unidos sería la parte imperial, César de la cuestión, mientras que Europa sería la parte sumo pontífice de la cuestión, digamos que sería el inspirador, pero en última instancia ambos vienen a ser lo mismo, implementan lo mismo y bueno, es esencialmente lo mismo, es lo que estamos tratando de decir siempre aquí. Bueno, ¿y qué decir del rechazo de nada más y nada menos que 79 países del mundo a las sanciones que Donald Trump acaba de anunciar sobre la Corte Penal Internacional? ¡Wow! El señor Trump está consiguiendo unir al mundo, ciertamente. Veremos en qué termina todo esto. Ojo a ciertas noticias que podrían pasar desapercibidas, pero que se encuadran dentro de todo este panorama que hemos visto hasta aquí. Hay unas detenciones de rusos en España. Supuestamente son terroristas. Ojo, porque llevamos ya semanas advirtiendo acerca de las noticias que nos dicen que cualquier explosión, cualquier cosa que ocurra, cortes de cables en el Báltico, precisamente en el Báltico lo estábamos viendo, cualquier cosa que ocurra fueron los rusos. Fueron unos rusos que están haciendo terrorismo y entonces, ojo con esto porque es muy peligroso y esto podría dar entrada a la presentación al público de la guerra mundial, de lo que ahora mismo Putin llama conflicto global, pero que no ha sido presentado aún al público. Ojo con esto porque este tipo de noticias, bueno, dan que pensar y mucho. Se trata de, supuestamente, unos rusos, un bielorruso y también unos españoles que les estaban ayudando ahí a hacer cosas supuestamente terroristas, nada más y nada menos. Bueno, veremos si hay más información al respecto.
Por otro lado, ojo también a la presentación en sociedad del señor Musk, portada de la revista Time, nada más y nada menos. Esto, ayer hablábamos de la continuidad de las guerras mundiales. Ojo, porque en su día el líder alemán de la Segunda Guerra Mundial fue portada de la revista Time. Entonces aquí se pueden hacer chistes, hay muchos chistes en línea acerca de Musk y sus ideologías y sus cosas, pero más allá de los chistes, lo que sí que hay que empezar a tener en consideración es que tenemos una nueva agencia. No es aquella agencia de siempre, aquella que tenía esas letras mayúsculas C, I, A. Ahora no, ahora tiene otras siglas. D, O, G, E. Y ya ha habido preocupación y protesta en Estados Unidos acerca del poder colosal de esta doge capitaneada por el señor Musk, que, oh casualidad, aparece en la revista Time sobre fondo rojo, planeta Marte, rojo, sentado en el despacho oval, en el escritorio del despacho oval, tomándose un cafecito con un traje que da a entender pues esa facha del FBI, ¿no? Ese aspecto de agente de la CIA, agente del FBI. Que cada cual saque sus conclusiones, pero lo que sí que está muy claro es que básicamente tenemos un acuerdo en las élites, o sea, si realmente un Donald Trump outsider, como le decían en su primera legislatura, si realmente Donald Trump fuese un outsider y estuviese destruyendo la CIA, hombre, algo le tendría que pasar, ¿no? Más que un rascazo de oreja. Lo que no es normal es que todo encaje con precisión milimétrica. Eso sí que ya no es normal. No es normal que Elon Musk sea un perseguido y al mismo tiempo sea portada de la revista Time. Aquí está pasando algo, ¿no? Podemos hacernos los tontos todo lo que queramos, pero realmente aquí está pasando algo. Bueno, ¿y qué decir de Zelensky y su viaje a Washington? Aquí hacíamos un vídeo hace unos días acerca de ese rumor que aparecía en el panfleto británico Daily Mail, según el cual Trump presentaría su plan de paz para el mundo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Otra vez una referencia. Fíjense que esto es constante, hay constantemente referencias y referencias a la Segunda Guerra Mundial. Hay una continuidad clara y un llamamiento también a dicha continuidad. La Conferencia de Múnich en 1938 fue uno de esos momentos que se aducen como claves en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el 14 de febrero, día de San Valentín, para que haya amor en el mundo, parece ser que Trump va a presentar una gran cosa en Múnich, en esa conferencia de seguridad. Ojo, porque ahí tendríamos a Zelensky, que también presentaría algo. Y antes va a ir a Washington a hablarlo con el señor Trump. Ojo a esto. Ojo a esto mientras los rusos siguen sin ceder un ápice y dicen que no van a ir por ese camino. Sin embargo, en el imperio siguen insistiendo y dicen, oh sí que vais a ir por ese camino, sí. De momento la situación es esta. La verdad, más tensión imposible. Preocupante como mínimo. ¿Y qué decir de la Unión Europea? Ya lo decíamos antes, que presionan a los sirios. Bueno, queréis que os retiremos las sanciones, ¿verdad? Queréis participar de la gloria de la Unión Europea. Pues entonces tenéis que echar a los rusos de sus bases militares. Básicamente esto es lo que se está diciendo. La verdad es que en las negociaciones entre sirios y rusos, bueno, sirios, el señor Corbata de barba inclusiva y rusos, en torno a esas bases militares, etcétera, etcétera, hay muy buenas palabras, pero no se llega a un acuerdo. La presión está ahí y redunda en lo que estábamos diciendo, ese cierre constante. Hay que buscar la manera de evitar que los rusos salgan al Mediterráneo, salgan al Báltico, puedan pasar por el Ártico, puedan acceder al Pacífico, puedan acceder al Índico. Siempre es lo mismo, siempre es cerrar, cerrar, cerrar. Después, por supuesto, son presentados ellos como los agresores, por supuesto. China, por su parte, que parece que se ha dado por aludida, ¿verdad? Parece que también se han suscrito a la geopolítica actual, ¿no? Xi Jinping estaba ahí buscando en internet y dijo, ay, este canal, este peludo tan extraño, pues me voy a suscribir. Y se ha quedado preocupado el hombre, y entonces ha dicho
que ha dicho a sus subordinados que llamen a Panamá, que cogen el teléfono y le digan, oiga, ustedes se han pasado de frenada. No pueden hacer eso en Panamá. Atención con esto porque los chinos están entendiendo perfectamente bien de qué va todo esto y comprenden perfectamente bien que el cierre del canal podría ser algo que podría ocurrir sin demasiada dificultad. Entonces, perder posiciones allí sería muy problemático en un eventual fenómeno. Puede ocurrir algo. Con Estados Unidos nunca se sabe. Ya saben, estábamos tan ricamente celebrando el nuevo milenio y de repente aquellos aviones chocaron contra las Torres Gemelas y todo cambió. Y siempre ocurren cosas. Casualidades, por supuesto, ¿eh? Casualidades. Aquí no decimos nada. No nos vayan a tildar de conspiranoicos. Bueno, pues entonces los chinos obviamente toman nota y presionan, bueno, están en su legítimo derecho, desde luego faltaría más, pero presionan a los panameños para que no se dejen llevar tanto por la política estadounidense, la cual, insistimos, la verdad es que lo que está es proyectando un eventual cierre del canal. Eso es obvio, se ve venir a kilómetros de distancia. Siempre dentro de eso que estamos explicando hoy en detalle, ese cierre. Y por último, cómo no, el amigo Scholz. El amigo Scholz vuelve a aparecer y dice que el Ártico se derrite. Estuvo viendo un documental ayer, claro, viernes por la noche, dijo, dejadme en paz, voy a ver un documental. Y vio un documental de lo preocupante que es porque se derrite el Ártico, y entonces cogió el sol y dijo, hostia, pero esto es muy grave, y además tienen la culpa los chinos, por supuesto, ¿no? Tienen la culpa los chinos. Entonces, ojo, porque si se derrite el Ártico, acaba de decir Sol, los chinos van a poder pasar por allí como perico por su casa, y los rusos también, desde luego. O sea, fíjense como siempre es lo mismo. Básicamente, en esencia, siempre es lo mismo, ¿no? Parece muy complicado, digamos, en la superficie, pero en el núcleo es muy simple, extremadamente simple. Siempre es lo mismo. Se trata de alcanzar un control del mundo y para ello es necesario anular a los rivales que tienen poder, que tienen fuerza para presentar una alternativa para el mundo, porque de eso va esta civilización universal. Occidente, Europa como esencia de la idea, presenta para el mundo una idea universal. Todo debe ser uniformizado según el criterio europeo, a través de la fuerza de Estados Unidos. Esto es la esencia de lo que hemos estado exponiendo aquí. Entonces, estos otros países sienten que tienen derecho a presentar una alternativa que no sea universal en ese sentido, sino universal en el sentido tradicional del término, es decir, traducido a términos actuales y que se entienden perfectamente bien, multipolar. Es decir, no debe haber un único poseedor del planeta, sino que debe estar repartido según áreas de influencia, según áreas geográficas, históricas, étnicas, lo que sea, pero repartido. Es decir, no un criterio globalista con un único punto central, sino globalista sí en el sentido del globo, pero multipolar, con diferentes puntos, con igual importancia dentro de un lugar de encuentro, de ahí que los rusos siempre estén hablando de la ONU, en un lugar de encuentro en el cual se hablaría, se solucionarían los problemas, pero no habría uno que prevaleciese sobre el otro. Esto es la esencia del conflicto, esto es lo que tenemos sobre la mesa y por eso vemos todas estas noticias, cómo efectivamente acaban convergiendo aquí una y otra vez, ya sea que es Scholz, ya sea Zelensky, ya sea Trump, ya sea Musk, ya sea Khamenei, ya sea Xi Jinping, ya sea Putin, siempre acabamos llegando a este punto central de conflicto en el núcleo. Eso es en lo que estamos en el conflicto, en el núcleo. Y no hace más que continuar el viejo conflicto que ya venía del siglo XIX, donde de hecho se pone en práctica esa idea que venía de la Revolución Francesa, esa idea universal centrada en la noción europea de civilización. Esto no es aceptado ni por Rusia, ni por China, ni por Irán y otros muchos países, afortunadamente, que entienden que esto es una aberración, que esto no es ni natural, ni deseable, ni puede traer nada bueno. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí hacemos un esfuerzo considerable para
llegar al entendimiento del núcleo de la cuestión. Lo que buscamos en este canal no es tomar partido ni buscar, pues vaya usted a saber lo que, sino en realidad solucionar realmente las cosas. Hay una opción para Occidente de no ir por este camino de locos. Se puede ir por un camino en el que se alcance un entendimiento. No es tan difícil, simplemente es necesario ir viendo las cosas que decimos en este canal, que no es cosa nuestra, no es algo que hayamos inventado nosotros, es algo que está ahí, es accesible, se puede hacer, se debe hacer, y aquí lo estamos haciendo. Así que apóyennos y, como decimos siempre, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos. Pasen un buen sábado.